Institución Educativa Privada San Carlos, formando triunfadores, basado en valores. Aptitud verbal, primero de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes de la Institución Educativa Privada San Carlos. Del primer año de secundaria, hoy día vamos a desarrollar el módulo 5, tema 3, conectores lógicos. En cuanto a su definición sobre los conectores lógicos, la palabra alumno puede ser la frase que une dos proposiciones para darle un sentido al texto. Unen, por favor, a un texto, a un enunciado, que viene a ser lo mismo. ¿Pero para qué los une? Para darle un sentido coherente y lógico, para que se pueda entender, comprender. A eso se refiere alumnos, los conectores lógicos. Pero ¿quiénes pueden ser los conectores lógicos? Pueden ser pronombres relativos, preposiciones, adverbios y conjunciones. O sea, pronombres relativos, preposiciones, adverbios y conjunciones. ¿Cuál es la finalidad de alumnos? Acá medimos la capacidad del estudiante, del alumno, para que puedan ellos relacionar ¿qué? Ideas que forman un texto, que forma un enunciado. Un ejemplo, para que se den cuenta más claramente, alumnos. Tienen ustedes el siguiente enunciado. La condecorada saca excelentes notas, espacio en blanco, estudia mucho. ¿Correcto? Estudia mucho. Es el enunciado. Tenemos alternativas, letra A, pero, letra B, porque, letra C, por eso, letra D, por lo tanto, letra E, y. Una de estas alternativas, que son conectores, algunos, estas opciones, debe unir esas proposiciones que hay. Acá hay dos segmentos. El segmento 1, que es la condecorada, saca excelentes notas. Y el segmento 2, que es estudia mucho. O sea, hay un espacio en blanco, hace dos segmentos. Si tiene dos espacios en blanco, hace tres segmentos. Si tiene tres espacios en blancos, hace cuatro segmentos. Que eso lo vamos a ver más adelante, pero lo estoy introduciendo para que ustedes puedan ya tener un poco de conocimiento. Entonces acá tenemos que escoger el conector adecuado. Ya tenemos el conector, que tenemos la respuesta, que está en la alternativa B. Y el conector lógico, que une estos dos segmentos para darle un sentido coherente al enunciado o al texto, es ¿por qué? Entonces, se mencionaría de la siguiente manera. La condecorada saca excelentes notas porque estudia mucho. O si no, también lo podemos cambiar, ¿no? A ver, los alumnos, no. Los estudiantes, ¿no?, que conforman hombres y mujeres estudiantes, del primer año de secundaria sacan excelentes notas porque estudian mucho. ¿Sí? El porque viene a ser el conector lógico. Continuemos. Veamos sus clases. Cuando son alumnos adversativos, de oposición o de contraste. ¿Sí? Porque acá alumnos tienen un carácter de oposición. Y tenemos los siguientes conectores. Pero, empero, aunque, sin embargo,
no obstante, más, sino, en cambio, por el contrario, antes bien, por otra parte, ¿no? Más bien, mientras que, a diferencia. Esos son los conectores lógicos, pero adversativos, alumnos, pero de oposición. De oposición. Veamos los de consecuencia, ¿no? ¿Qué es lo que trae, ¿no? Más adelante una consecuencia. Es lo que sigue, es la inducción de algo, de lo que precede. Ejemplo, tenemos entonces los conectores que se utilizan mayormente. Entonces, así que, de modo que, en consecuencia, por tanto, por lo tanto, luego, por consiguiente, por ende, de suerte que, de ahí, de manera que. Son los de consecuencia. Ya tenemos los adversativos y los de consecuencia. Unos son de oposición, correcto, los primeros son de oposición, y lo otro es lo que precede, qué es lo que trae, ¿no? De consecuencia. Veamos los de causa. Tenemos los siguientes conectores. ¿Por qué? Pues, ya que, debido a, por, gracias a causa de, puesto que, dado que, en vista de, en virtud de, por culpa de, visto que. Condicionales, ¿no? Condición, alumnos. Sí, siempre que, siempre y cuando, a condición de, en tanto que, a menos que, con tal de que, en caso de que. Veamos algunos los de equivalencia o los de reiteración, que son los siguientes conectores lógicos. Se vuelven a reiterar, ¿no? Pues tenemos lo que es decir, ¿no? Vale decir, ¿no? En otras palabras, en otros términos, ¿no? O sea, ¿no? Esto es, a saber. Se vuelve a reiterar, a repetir, ¿no? Lo primero. Los siguientes conectores, alumnos, de adición, ¿no? Se le suma algo más y tenemos como son los siguientes, ¿no? Y, ni, ¿no? Además, también, incluso, inclusive, hasta, asimismo, ya por separado, es más, aún, aparte de ello, más aún, por otra parte, de la misma manera, igualmente, encima. Los de disyunción, o, ¿no? Y u, de orden, ¿no? Para ordenar. Tenemos los siguientes. En primer lugar, primero, inicialmente, en principio, antes, con anterioridad, después, más temprano, con posterioridad, más tarde, luego, seguidamente, enseguida, posteriormente, más adelante, en segundo lugar, a continuación, por último, para concluir, y así sucesivamente. De énfasis y evidencia, algo que es evidente. Tenemos los siguientes conectores. Obviamente, de hecho, como es obvio, evidentemente, por supuesto, sin lugar a dudas, naturalmente, en efecto, claramente, en verdad. Los concesivos, aunque, aun cuando, a pesar de, pese a, si bien. Los de finalidad.
que son los siguientes: a fin de que, para qué, con el fin de que, con el objetivo de, con la intención de, con el objeto de, para, con el objeto de tal manera que, de manera que, de tal modo que, de modo que, para. Y tenemos los de temporalidad de tiempo. A partir de ahí, actualmente, ahora, ahora que, al final, al principio, apenas, antes, tan pronto como, desde entonces, desde cuándo, después, durante, en nuestros días, en otro tiempo, enseguida, entonces, hoy en día, hasta, luego, más tarde, mientras, mientras que, mientras tanto, una vez que. Y de resumen, alumnos, ¿no? En resumen, en síntesis, en suma, en pocas palabras, en resumidas cuentas, resumiendo, para resumir, para concluir. Ahora viene acá lo más importante, alumnos. Es cierto, alumnos, que todas estos conectores lógicos no los van a poder memorizar. Eso es cierto. Y uno lo entiende. Para eso a veces, ¿no? Siempre yo recomiendo, se hacen unas fichitas, ¿no? Que son de bolsillo, hasta de cartera. Luego las clasifican para que no se maltrate, ¿no? Y uno siempre tiene la mano para ir repasando, leyendo, tratar de recordar, ¿no? La mayoría trata de recordar. Pero siempre se trabaja con estas fichitas. Pero también en los ejercicios, alumnos, se les da a conocer. En las alternativas, ¿cuáles son? ¿Qué conectores van a ir en las alternativas? Y de esos conectores ustedes van a escoger uno, se les da a conocer. Es por eso que vamos a ver la estructura. En cuanto a la estructura, alumnos, el ejercicio que se presenta, alumnos, se da mediante una oración. Puede ser simple o compleja, ¿no? Es una construcción de una oración. A eso se le conoce con el nombre de enunciado, en donde hay espacios en blanco. En esos espacios en blanco van a ir los conectores, o también llevan el nombre de nexos. No se olviden, nexos o conectores. Conectores o nexos. ¿Correcto? Luego van a tener que 5 opciones o 5 alternativas. De esas 5 alternativas, alumnos, hay 4 distractores y una es la respuesta o la solución, como vamos a verlo ahora. Por ejemplo, tenemos acá, alumnos. Jorge no cumplió con su trabajo, espacio en blanco. Era necesario que recibiera un castigo. Otro espacio. La tutora lo perdonó, espacio en blanco. Era la primera vez que incumplía. Todo eso, alumnos, que ustedes están observando, que he leído y he mencionado los espacios en blanco, todo eso se conoce con el nombre de enunciado. De enunciado. ¿Correcto? También les había manifestado, si hay un espacio en blanco, hay 2 segmentos. Si hay 2 espacios en blanco, hay 3 segmentos. Y si hay 3 espacios en blanco, hay 4 segmentos. Profesor, pero ¿cuáles son los segmentos? Ahora, alumnos, se los aclaro. El primer segmento es el siguiente. Jorge no cumplió con su trabajo. Es el primer segmento. Segundo segmento. Era necesario
que recibiera un castigo. Tercer segmento, la tutora lo perdonó. Cuarto segmento, era la primera vez que incumplía. Ahí están los 4 segmentos. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos el enunciado. Ya sabemos lo que es el enunciado. Hemos dicho también anteriormente, antes de esto, de ver este ejemplo, que nos presenta 5 opciones que están con la letra O en un costado, o alternativas. ¿Y cuáles son estas? ¿No? Letra A, por eso, pero, por ello. La primera opción. Segunda opción, que está con la letra B, pero, no obstante, ¿por qué? Tercera opción, o alternativa, ¿no? Letra C, entonces, sin embargo, ya que. Cuarta opción o alternativa, la letra D, aunque, pero, puesto que. Quinta opción o alternativa, letra E, es decir, por el contrario, ¿por qué? Son 5 opciones. ¿Qué hemos dicho más? De que hay 4 distractores y una respuesta. Las letras D, alumno, que está en negrita y mayúscula, son distractores. Y la R significa la respuesta. Y la respuesta está en la opción o alternativa C, que es entonces, sin embargo, ya que. Y bien, vamos a complementar estos espacios en blanco. Y sería de la siguiente manera. Jorge no cumplió con su trabajo. Entonces, era necesario que recibiera un castigo. Espacio en blanco. Sin embargo, ahí va ese conector, la tutora lo perdonó, ya que era la primera vez que incumplía. Así le damos un sentido coherente, alumnos, coherente y semántico a este enunciado, para poder entenderlo. ¿Correcto? Entonces, en su estructura tenemos enunciado, tenemos las opciones o alternativas, los distractores, ¿no? La respuesta. Dentro del enunciado tenemos los espacios en blanco y tenemos los segmentos. Continuemos. Metodología de resolución. Primeramente hay que leer el ejercicio con los espacios en blanco. ¿Con qué finalidad? Para analizar cada uno de los segmentos, el contenido de cada uno de los segmentos. Y así nosotros vamos a poder decidir, de esta manera decidimos, alumnos, cuál va a ser pues, la función conectiva más adecuada. Ojo, según su contenido y la estructura de cada segmento. Según su contenido y estructura del segmento. Luego, alumnos, ¿qué hacemos? De haber realizado esto en primer lugar, de leer los espacios en blanco, ¿correcto? De seleccionar la función conectiva de acuerdo al contenido y a la estructura. Tenemos que leer ¿qué? Las opciones o alternativas, ¿no? Que se van a integrar sucesivamente en el enunciado incompleto. Y al seleccionar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir ¿qué? Una oración gramatical y correcta. Semánticamente también válida. O sea, una oración, alumnos, que sea en forma gramatical, correcta y semánticamente válida. En otras palabras, alumnos, que tenga coherencia y que haya cohesión para poder entender. Continuemos. Letra C. ¿Qué hacemos después de esto, de leer estas opciones? Tenemos que volver al ejercicio. O sea, el ejercicio, en otras palabras, al enunciado. Pero ¿con qué vamos a volver? ¿Con qué regresamos? Con la opción que vamos a escoger.
para poder probar si cumple alumnos con el requisito de coherencia y de semántica. ¿No? Es decir, bueno, acá estamos ya reiterando, esto es un conector, es decir, porque vamos a repetir lo mismo, vamos a reiterar, es decir, que en forma gramaticalmente y estilísticamente, alumnos, está correcto y que su significado sea lógico. Con eso comprobamos nosotros. Veamos. Acá tenemos, alumnos, aplicación. En su cuadernito, abran su cuaderno, coloquen ahí práctica, tema 3, conectores lógicos. Práctica, tema 3, conectores lógicos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Ya han colocado todos? Correcto. Una vez que hayan colocado, hacen lo siguiente ahora. Enumeran del 1 al 5. Hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Del 1 al 5. Listo, ya enumeraron. Bien. Ahora, alumnos, vamos a poner de práctica 5 ejercicios que van a estar en las diapositivas. Veamos el ejercicio número 1. ¿Correcto? Vamos a leer el enunciado. La situación es bastante difícil. Espacio en blanco. No me separaré de ustedes. Espacio en blanco. Tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Alumnos tienen las 5 alternativas u opciones. La primera opción, aunque, sí. Segunda opción, sin embargo, más. Tercera opción, no obstante, pero. Cuarta opción, pero, ya que. Quinta opción, como, porque. Van a tener, alumnos, ustedes 3 minutos para escoger, seleccionar, alumnos, la opción correcta con los conectores respectivos. Porque acá están los conectores. Porque les dije anteriormente, se les da a los conectores, alumnos, para que ustedes puedan colocar en los espacios en blancos y sea pues en forma, ¿no?, semántica y sintácticamente, alumnos, que haya coherencia y cohesión. Bien, alumnos, tienen 3 minutos, pueden ir pensando y viendo la diapositiva. ¿Cuál va a ser la opción con sus conectores respectivos? Para que ese enunciado sea coherente y tenga cohesión. Tres minutos se les ha dado de tiempo para este ejercicio. Solo colocan la alternativa, la letra correspondiente. Profesor, me ha salido cuando usted puso eso donde dice aplicación. Y no entendí, me salió casi a mitad de lo que me estaba explicando, de lo que está explicando. Ya en tu cuaderno vas a colocar, Brittany,
Práctica, tema 3, conectores lógicos. Tema 3, conectores lógicos. Luego vas a enumerar hacia abajo del número 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Correcto? En la aplicación tenemos el primer ejercicio. Vas a ubicar la respuesta correcta, el conector que va a encajar en ese enunciado, en esos espacios en blanco. ¿Sí, Brittany? Ok, profesor. ¿Listo? Ya se cumplió el tiempo, voy a dar un minuto más, Brittany. Para todos, un minuto más. Tiempo cumplido. Pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. Tenemos espacio en blanco. Progreso de la medicina moderna. Un gran porcentaje de la población peruana, espacio en blanco, del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Tenemos 2 espacios en blanco, ¿correcto? Bien, alumnos, tienen ustedes las alternativas. Escojan la adecuada para que tengan la coherencia y la cohesión respectiva. El siguiente enunciado. 3 minutos.
Tiempo cumplido. Siguientes ejercicios. 3 y 4. Ejercicio 3. Hay una mayoría sustancial, espacio en blanco. Recuerda, espacio en blanco, gran hombre. Tienen ahí ustedes sus 5 opciones o alternativas. Ejercicio 4. Salíamos mucho juntos, espacio en blanco. Nunca estuvimos demasiado unidos. Punto seguido. Su carácter tenía, espacio en blanco, un lado oscuro. Sus cinco alternativas. Tienen ustedes 6 minutos. ¿Aló? Justo les dejo una práctica. 6 minutos tengo. Sí. ¿Las clases? No, toda la una terminaré. ¿Por qué? Y ya, pues entonces, una, ¿te parece? Yo te aviso, a la una. Ya listo, ya listo, ya. Ya, listo, gracias, chao, chao.
Piensen bien, escojan bien el conector lógico. Todavía les queda ahí 1 minuto con 40 segundos. Con tranquilidad, piensen bien. Tiempo concluido. Veamos el último ejercicio. En este ejercicio ya tenemos 3 espacios en blanco. Tenemos las mujeres de esta clase. Espacio en blanco, las costumbres de la época, coma, no realizaban, coma, supuestamente, coma, trabajos domésticos. Espacio en blanco. Contaban con una lavandera, coma, una cocinera, espacio en blanco, una compradora. Tienen 5 alternativas. 4 minutos. 4 minutos tienen. Piensen bien.
Tiempo cumplido. Bien, alumnos. No se olviden, alumnos, de elaborar un organizador visual con la información que se les ha brindado sobre los conectores lógicos. Le toman una fotografía y le envían por WhatsApp. Alumnos, ahora en este momento me envían por WhatsApp su práctica de los 5 ejercicios de conectores lógicos en este momento. Leticia, Snyder, Milagros, Belén, Dayana, ya pueden retirarse. Hasta mañana. Profesor, ¿cuántas preguntas eran? 5, Brittany. Hasta luego, profesor. Hasta luego. De igual forma, Dayana. Esmeralda también, Alexandra. Chao, profesor. Hasta luego. Rixar también envió. Esmeralda. También. Rixar. Alexandra también puede descansar. Brittany. También. Hasta luego, profesor. Hasta mañana. Hasta luego, hasta mañana. Profesor, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Nicolás. Soy Brittany, profesor. Brittany, disculpa, Brittany. Livni también puede descansar. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, jovencitos. Envían, por favor, por WhatsApp.